Hola, soy Eduardo. Y sí, mis propios hijos me abandonaron, me dejaron solo en este mundo, como si yo fuera un mueble viejo y gastado, una vergüenza que ocultar, una mancha que deslucía su impecable fachada social. La verdad es que jamás imaginé que el amor de un padre, ese que se forja con sacrificios y noches en vela, pudiera ser tan desechable, tan fácilmente reemplazado por la ambición desmedida y el implacable qué dirán de la gente. Sientes un vacío que te carcome por dentro, una herida que no cicatriza y que te recuerda cada día la profunda injusticia de un lazo de sangre roto. Es una bofetada helada en el alma, una puñalada silenciosa que te deja sin aliento. ¿Alguna vez te has sentido tan traicionado, tan profundamente desechado por aquellos a quienes más amabas y por quienes lo diste todo sin esperar nada a cambio? Antes de contarte el momento exacto en que mis hijos descubrieron la verdad de mi fortuna secreta y cómo su avaricia se desnudó por completo, comenta aquí de dónde nos estás viendo y ya te suscribes al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre, tras ser abandonado por la codicia de sus propios hijos, decide que su dignidad vale mucho más que lazos de sangre que ya no existen. Ese abandono no fue un accidente, ni una decisión tomada a la ligera en un momento de desesperación. Fue una elección calculada, un descarte frío y consciente. Mis hijos, Sofía y Ricardo, me veían como un estorbo, un lastre para sus vidas supuestamente exitosas y llenas de lujos. La pobreza, mi vejez, mi humilde apartamento en este barrio olvidado, todo era motivo de vergüenza para ellos. Sus visitas se hicieron cada vez más esporádicas, breves, cargadas de excusas vacías y miradas esquivas que gritaban «¡Prisa!». Me sentía como un objeto olvidado en un rincón, esperando una llamada que nunca llegaba, un gesto de cariño que se diluía en la superficialidad de sus nuevas prioridades. La codicia, la ambición desmedida por el estatus y el dinero, había devorado cualquier rastro de afecto filial que alguna vez pudieron tener. Aquí, en este pequeño y modesto apartamento, en el barrio más antiguo y olvidado de la ciudad, el tiempo parece haberse detenido, pero para mí, cada día es un recordatorio de lo que perdí. Vivo una existencia solitaria y precaria, luchando contra los achaques de la edad que se hacen sentir en cada articulación y esa constante sensación punzante de ser un peso muerto. El ambiente está impregnado de una profunda humillación, una melancolía silenciosa que refleja la pérdida de un futuro que imaginé muy distinto, un futuro lleno de risas y nietos a mi lado. Me duele el alma al pensar en cómo mi amor incondicional, mi vida entera dedicada a ellos, se encontró con una indiferencia creciente y una desilusión tan amarga que culminó en este cruel abandono. Sofía, mi hija, la empresaria exitosa y obsesionada con su imagen social, no podía permitirse tener un padre pobre que empañara su reputación. Ricardo, por su parte mi hijo, un emprendedor perezoso y oportunista, siempre buscando atajos hacia la riqueza, me veía como una fuente potencial de problemas y gastos innecesarios, un impedimento para sus planes egoístas. Su esposa, Carmen, manipuladora y astuta, era la que más avivaba esas llamas de desprecio. Recuerdo sus conversaciones a mis espaldas, susurros sobre deshacerse del viejo, sobre cómo yo era un estorbo que solo les quitaba tiempo y dinero. Esas palabras, aunque no dichas directamente, a mí perforaban mi corazón como dagas heladas, dejando una cicatriz imborrable. Sentía el desprecio en sus miradas, en el tono condescendiente de sus voces. La tensión entre lo que yo era y lo que ellos querían que fuera se hizo insoportable. Me humillaban con su compasión forzada, con sus gestos vacíos de caridad que en realidad eran una forma de marcar distancias, de recordarme mi lugar. Cada vez que venían, sentía sus ojos escrutadores sobre mi ropa gastada, sobre los muebles viejos, como si estuvieran haciendo un inventario de mi miseria. Era una injusticia que se acumulaba en mi pecho, una traición silenciosa que dolía más que cualquier grito. Me preguntaba cómo los hijos a los que había entregado mi sudor y mis sueños podían llegar a ser tan crueles, tan ciegos a la dignidad de su propio padre. Pero incluso en medio de esa desesperación,
algo dentro de mí se negaba a romperse del todo, una chispa de resistencia que ardía silenciosamente. Las llamadas, que antes eran un hilo, delgado y constante, se convirtieron en un silencio ensordecedor, roto solo por el eco de mis propias esperanzas vacías. Las visitas, ya escasas, desaparecieron por completo, como si un velo invisible se hubiese interpuesto entre mi mundo y el de ellos. Al principio me aferraba a sus excusas: demasiado trabajo, un viaje de negocios, los niños están enfermos, justificaciones que sonaban cada vez más huecas, más prefabricadas, hasta que ya ni siquiera se molestaban en inventarlas. Cada día que pasaba sin un mensaje, sin un «¿Cómo estás, papá?», era una pequeña muerte, un trozo de mi corazón que se desprendía y se disolvía en la amargura de la soledad. Me quedaba mirando el teléfono fijo, ese aparato mudo, esperando un milagro que nunca llegaba, sintiendo la punzada de ser olvidado. La precariedad económica se hizo más patente, no solo por mi pensión mínima, sino por la ausencia de esa ayuda que antes, de vez en cuando, me ofrecían a regañadientes. Pequeñas reparaciones en casa se acumulaban, la compra del mes se hacía más difícil, y hasta subir las escaleras del edificio se convirtió en una odisea dolorosa, sin nadie que se preocupara por tender una mano. Recordaba cómo, en su juventud, cualquier problema que tuvieran, por insignificante que fuera, lo solucionaba yo sin dudar, sin pedir nada a cambio. Ahora, mis propias necesidades básicas eran invisibles para ellos. Me sentía atrapado en una jaula de cristal, viéndolos vivir sus vidas opulentas mientras yo me consumía en la rutina de la escasez y el olvido más cruel e inhumano. Noches enteras las pasaba en vela, con la mente divagando entre el pasado y el presente, intentando descifrar en qué momento mi amor incondicional se había transformado en una carga tan despreciable. ¿Fui yo el que falló? ¿Acaso no les di todo lo que pude y más? La culpa, una compañera silenciosa y torturadora, se instalaba en mi pecho, aunque en el fondo sabía que no era mía. Era el veneno de la ingratitud, ese que corroe el alma y te hace dudar de cada sacrificio, de cada sonrisa que les regalé. La imagen de mi esposa ya fallecida me venía a la mente, y me preguntaba qué habría pensado ella de este desolador panorama, de ver a sus hijos tan cegados por la avaricia, tan alejados de la humanidad que siempre les inculcamos. Incluso antes del abandono total, notaba cómo su cariño era condicional, siempre con un trasfondo de interés. Ricardo, con sus ideas de negocio que nunca prosperaban, me pedía pequeños préstamos que jamás devolvía, siempre con la promesa de «cuando todo despegue te haré rico, papá». Sofía, por su parte, venía a mi casa solo para presumir de sus logros, de sus viajes exóticos, de sus nuevos coches, mientras yo la escuchaba con una sonrisa forzada, sintiendo el abismo entre nuestras realidades. Nunca me ofrecían ayuda real, solo migajas de su éxito para que viera lo bien que les iba, una forma sutil de recordarme mi propia insignificancia. Era una humillación disfrazada de visita familiar, una crueldad silenciosa que erosionaba mi espíritu. Carmen, la esposa de Ricardo, era la mente más perversa detrás de todo. Susurros, miradas de desaprobación, comentarios velados sobre mi terquedad o mi incapacidad para adaptarme a sus vidas modernas. Ella era quien más avivaba el fuego del resentimiento en mis hijos, presentándome como un obstáculo para su progreso, una vergüenza que debía ser erradicada. Recuerdo una vez que la escuché decir a Sofía por teléfono: «Ya es hora de que el viejo entienda que no puede ser una carga para siempre». Esas palabras me golpearon como un puñetazo, confirmando lo que mi corazón ya sospechaba. Su abandono no era solo indiferencia, era una estrategia calculada para librarse de mí, orquestada con frialdad y sin el menor atisbo de compasión filial. La constante sensación de ser un estorbo, un peso muerto en sus vidas, empezó a calar hondo en mí, a pesar de mi resistencia. Me encontraba a veces dudando de mi propio valor, sintiendo que tal vez ellos tenían razón, que yo era una reliquia del pasado que solo ocupaba espacio. Pero cada vez que esos pensamientos oscuros invadían mi mente, una chispa de mi antigua dignidad se encendía,
recordándome quién era yo antes de que ellos me despojaran de todo. Yo era Eduardo, el carpintero que construyó con sus propias manos no solo muebles, sino un hogar y un futuro para ellos. Esa chispa me impedía rendirme del todo. Me obligaba a levantarme cada mañana y seguir adelante, aunque el camino fuera solitario y doloroso. La injusticia se había vuelto tan profunda, tan palpable, que ya no podía ser ignorada. No era solo el dolor del abandono, era la rabia silenciosa de ver cómo mi vida se desmoronaba mientras ellos prosperaban sobre mis sacrificios. El brillo en sus ojos, antes lleno de inocencia, ahora reflejaba una ambición desmedida que me resultaba ajena, monstruosa. Una tarde, sentado en mi sillón gastado, mirando la pared desconchada, sentí una quietud extraña. La desesperación dio paso a una especie de claridad fría. Si ellos habían decidido borrarme de sus vidas, yo también tenía el derecho de decidir mi propio camino, de proteger lo poco que me quedaba, incluso si eso significaba cortar los lazos que ellos ya habían roto. Algo en mí se endureció. La chispa de resistencia se convirtió en una llama. Una tarde, mientras la luz del sol se colaba tímidamente por la ventana de mi modesto apartamento, un golpe inesperado resonó en mi puerta, un sonido ajeno a la monotonía de 1900. Mi soledad. Era un hombre elegante, con un traje impecable y una sonrisa que me pareció demasiado forzada, un brillo de interés calculador en sus ojos. Se presentó como representante de una gran constructora y, sin rodeos, empezó a preguntar sobre el pequeño terreno que había heredado de mis abuelos, aquel pedazo de tierra olvidado que siempre consideré insignificante, un vestigio de un pasado que nadie parecía recordar. Sus palabras, aunque amables, traían consigo una extraña urgencia, una insistencia que encendió una alarma silenciosa en mi interior. Fue el primer indicio, una grieta en la pared de mi resignación, el presagio de que algo importante estaba a punto de cambiar, algo que mis hijos no podrían ignorar. La conversación fue breve, pero sus implicaciones resonaron en mí mucho después de que el hombre se marchara, dejando una tarjeta de visita que observé con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Pocos días después, el teléfono, que solía permanecer mudo, cobró vida con una llamada inesperada. Era Ricardo, mi hijo, con un tono que no le reconocía, una voz inusualmente dulce y preocupada que intentaba sonar sincera. «Papá, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. ¿Todo bien por ahí?» Sus preguntas eran superficiales, pero su interés repentino era como un jarro de agua fría, una actuación tan obvia que me revolvió el estómago. Sabía que su repentina preocupación no era genuina, sino el eco de alguna noticia que había llegado a sus oídos. La semilla de la avaricia que creía dormida empezaba a germinar. Luego vino Sofía, con una llamada similar, llena de un afecto forzado que contrastaba con meses de silencio y excusas vacías. «Papá, he estado tan ocupada, pero te he extrañado mucho. ¿Te gustaría que te llevara a cenar como en los viejos tiempos?» La invitación, teñida de un remordimiento que no sentía, era una farsa evidente. Reconocí la melodía de su estrategia. Sus palabras eran como miel, pero sus intenciones, lo sabía, estaban envenenadas por el interés. Me preguntaba cómo podían ser tan descarados, tan transparentes en su hipocresía, como si mi vejez me hubiera robado la capacidad de discernir la verdad de sus mentiras. Acepté la invitación, no por reconciliación, sino para observar de cerca este nuevo y preocupante capítulo de su codicia. La cena, en un restaurante de lujo que jamás habría pisado por mi cuenta, fue un espectáculo grotesco de falso cariño. Sofía y Ricardo competían por mostrarme atenciones, por llenarme el plato, con exquisiteces que apenas podía probar, mientras Carmen, la esposa de Ricardo, me sonreía con una dulzura empalagosa que me daba escalofríos. Hablaban de lo mucho que me querían, de lo arrepentidos que estaban por su distanciamiento, de cómo la vida moderna era tan absorbente. Sus ojos, sin embargo, no mentían, escudriñaban cada uno de mis gestos, buscando algo, alguna señal. Sabía que estaban esperando el momento oportuno para atacar, para desvelar la verdadera razón de su repentino regreso, y yo, en silencio, me preparaba para el golpe.
sintiendo una mezcla de tristeza y una extraña, fría satisfacción. La conversación, que hasta entonces había girado en torno a banalidades y falsos arrepentimientos, empezó a tomar un giro predecible. Ricardo, con una pose de preocupación, inquirió: «Papá, ¿tienes todos tus papeles en orden? Nos preocupa que, con tu edad, pueda haber algún problema con tus propiedades, ya sabes, por si necesitas ayuda». Sofía, por su parte, añadió con un tono casual, pero con una mirada cargada de intención: «Sí, hemos oído que hay mucho movimiento de terrenos por tu barrio, proyectos grandes. Esas cosas pueden ser complicadas, ¿verdad?». Sus preguntas, aunque disfrazadas de cuidado filial, eran dardos directos a mi secreto, una sonda para tantear el terreno. Yo, con una calma que me sorprendió a mí mismo, respondí con evasivas, fingiendo una ligera confusión senil, disfrutando de su desesperación contenida. Carmen, la más astuta de los tres, no tardó en unirse al interrogatorio, aunque de forma más sutil y venenosa. «Don Eduardo, con lo que usted ha trabajado, no querrá que su esfuerzo se pierda, ¿verdad? Es importante tener todo bajo control, especialmente si hay algo de valor. Es por su bien, para que no se aprovechen de usted». Sus palabras, cargadas de una aparente solicitud, eran en realidad una amenaza velada, una forma de presionarme. Sentí la rabia subir por mi garganta, pero la contuve. La frialdad de su cálculo, la forma en que manipulaban el afecto para su beneficio, era repugnante. Me di cuenta de que su retorno no era un acto de amor, sino una estrategia para despojarme de lo único que me quedaba y que, ahora, había adquirido un valor incalculable. En esos días, cada interacción con ellos era una batalla silenciosa, un juego de ajedrez donde cada uno movía sus piezas con cautela. Yo les ofrecía la imagen de un anciano ingenuo, ligeramente confundido, mientras ellos, con sus sonrisas forzadas y sus preocupaciones crecientes, intentaban sonsacarme información, pero detrás de mi fachada de fragilidad, mi mente trabajaba sin descanso. La dignidad que me habían arrebatado, la chispa de resistencia que había encendido en mi soledad, ahora se había transformado en una llama decidida. No solo no les daría lo que querían, sino que usaría esa fortuna para demostrarles que hay valores que el dinero no puede comprar y que la justicia, a veces, llega de las maneras más inesperadas, golpeando a la puerta de quienes creyeron que podían pisotearla impunemente. «Hola, soy Eduardo. Y sí, mis propios hijos me abandonaron. Me dejaron solo en este mundo como si yo fuera un mueble viejo y gastado, una vergüenza que ocultar, una mancha que deslucía su impecable fachada social. La verdad es que jamás imaginé que el amor de un padre, ese que se forja con sacrificios y noches en vela, pudiera ser tan desechable, tan fácilmente reemplazado por la ambición desmedida y el implacable qué dirán de la gente. Sientes un vacío que te carcome por dentro, una herida que no cicatriza y que te recuerda cada día la profunda injusticia de un lazo de sangre roto. Es una bofetada helada en el alma, una puñalada silenciosa que te deja sin aliento. ¿Alguna vez te has sentido tan traicionado, tan profundamente desechado por aquellos a quienes más amabas y por quienes lo diste todo sin esperar nada a cambio? Antes de contarte el momento exacto en que mis hijos descubrieron la verdad de mi fortuna secreta y cómo su avaricia se desnudó por completo, comenta aquí de dónde nos estás viendo y ya te suscribes al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre, tras ser abandonado por la codicia de sus propios hijos, decide que su dignidad vale mucho más que lazos de sangre que ya no existen. Ese abandono no fue un accidente, ni una decisión tomada a la ligera en un momento de desesperación. Fue una elección calculada, un descarte frío y consciente. Mis hijos, Sofía y Ricardo, me veían como un estorbo, un lastre para sus vidas supuestamente exitosas y llenas de lujos. La pobreza, mi vejez, mi humilde apartamento en este barrio olvidado, todo era motivo de vergüenza para ellos. Sus visitas se hicieron cada vez más esporádicas, breves, cargadas de excusas vacías y miradas esquivas que gritaban prisa. Me sentía como un objeto olvidado en un rincón, esperando una llamada que nunca llegaba, un gesto de cariño que se diluía en la superficialidad de sus nuevas prioridades.
La codicia, la ambición desmedida por el estatus y el dinero, había devorado cualquier rastro de afecto filial que alguna vez pudieron tener. Aquí, en este pequeño y modesto apartamento, en el barrio más antiguo y olvidado de la ciudad, el tiempo parece haberse detenido, pero para mí, cada día es un recordatorio de lo que perdí. Vivo una existencia solitaria y precaria, luchando contra los achaques de la edad que se hacen sentir en cada articulación y esa constante sensación punzante de ser un peso muerto. El ambiente está impregnado de una profunda humillación, una melancolía silenciosa que refleja la pérdida de un futuro que imaginé muy distinto, un futuro lleno de risas y nietos a mi lado. Me duele el alma al pensar en cómo mi amor incondicional, mi vida entera dedicada a ellos, se encontró con una indiferencia creciente y una desilusión tan amarga que culminó en este cruel abandono. Sofía, mi hija, la empresaria exitosa y obsesionada con su imagen social, no podía permitirse tener un padre pobre que empañara su reputación. Ricardo, por su parte, mi hijo, un emprendedor perezoso y oportunista, siempre buscando atajos hacia la riqueza, me veía como una fuente potencial de problemas y gastos innecesarios, un impedimento para sus planes egoístas. Su esposa, Carmen, manipuladora y astuta, era la que más avivaba esas llamas de desprecio. Recuerdo sus conversaciones a mis espaldas, susurros sobre deshacerse del viejo, sobre cómo yo era un estorbo que solo les quitaba tiempo y dinero. Esas palabras, aunque no dichas directamente a mí, perforaban mi corazón como dagas heladas, dejando una cicatriz imborrable. Sentía el desprecio en sus miradas, en el tono condescendiente de sus voces. La tensión entre lo que yo era y lo que ellos querían que fuera se hizo insoportable. Me humillaban con su compasión forzada, con sus gestos vacíos de caridad que en realidad eran una forma de marcar distancias, de recordarme mi lugar. Cada vez que venían, sentía sus ojos escrutadores sobre mi ropa gastada, sobre los muebles viejos, como si estuvieran haciendo un inventario de mi miseria. Era una injusticia que se acumulaba en mi pecho, una traición silenciosa que dolía más que cualquier grito. Me preguntaba cómo los hijos a los que había entregado mi sudor y mis sueños podían llegar a ser tan crueles, tan ciegos a la dignidad de su propio padre. Pero incluso en medio de esa desesperación, algo dentro de mí se negaba a romperse del todo, una chispa de resistencia que ardía silenciosamente. Las llamadas, que antes eran un hilo delgado y constante, se convirtieron en un silencio ensordecedor, roto solo por el eco de mis propias esperanzas vacías. Las visitas, ya escasas, desaparecieron por completo, como si un velo invisible se hubiese interpuesto entre mi mundo y el de ellos. Al principio, me aferraba a sus excusas. Demasiado trabajo, un viaje de negocios, los niños están enfermos, justificaciones que sonaban cada vez más huecas, más prefabricadas, hasta que ya ni siquiera se molestaban en inventarlas. Cada día que pasaba sin un mensaje, sin un «¿Cómo estás, papá?», era una pequeña muerte, un trozo de mi corazón que se desprendía y se disolvía en la amargura de la soledad. Me quedaba mirando el teléfono fijo, ese aparato mudo, esperando un milagro que nunca llegaba, sintiendo la punzada de ser olvidado. La precariedad económica se hizo más patente, no solo por mi pensión mínima, sino por la ausencia de esa ayuda que antes, de vez en cuando, me ofrecían a regañadientes. Pequeñas reparaciones en casa se acumulaban, la compra del mes se hacía más difícil y hasta subir las escaleras del edificio se convirtió en una odisea dolorosa, sin nadie que se preocupara por tender una mano. Recordaba cómo, en su juventud, cualquier problema que tuvieran, por insignificante que fuera, lo solucionaba yo sin dudar, sin pedir nada a cambio. Ahora, mis propias necesidades básicas eran invisibles para ellos. Me sentía atrapado en una jaula de cristal, viéndolos vivir sus vidas opulentas, mientras yo me consumía en la rutina de la escasez y el olvido más cruel e inhumano. Noches enteras las pasaba en vela, con la mente divagando entre el pasado y el presente, intentando descifrar en qué momento mi amor incondicional se había transformado en una carga tan despreciable. ¿Fui yo el que falló? ¿Acaso no les di todo lo que pude
y más, la culpa, una compañera silenciosa y torturadora, se instalaba en mi pecho, aunque en el fondo sabía que no era mía. Era el veneno de la ingratitud, ese que corroe el alma y te hace dudar de cada sacrificio, de cada sonrisa que les regalé. La imagen de mi esposa, ya fallecida, me venía a la mente y me preguntaba qué habría pensado ella de este desolador panorama, de ver a sus hijos tan cegados por la avaricia, tan alejados de la humanidad que siempre les inculcamos. Incluso antes del abandono total, notaba cómo su cariño era condicional, siempre con un trasfondo de interés. Ricardo, con sus ideas de negocio que nunca prosperaban, me pedía pequeños préstamos que jamás devolvía, siempre con la promesa de «Cuando todo despegue, te haré rico, papá». Sofía, por su parte, venía a mi casa solo para presumir de sus logros, de sus viajes exóticos, de sus nuevos coches, mientras yo la escuchaba con una sonrisa forzada, sintiendo el abismo entre nuestras realidades. Nunca me ofrecían ayuda real, solo migajas de su éxito para que viera lo bien que les iba, una forma sutil de recordarme mi propia insignificancia. Era una humillación disfrazada de visita familiar, una crueldad silenciosa que erosionaba mi espíritu. Carmen, la esposa de Ricardo, era la mente más perversa detrás de todo. Susurros, miradas de desaprobación, comentarios velados sobre mi terquedad o mi incapacidad para adaptarme a sus vidas modernas. Ella era quien más avivaba el fuego del resentimiento en mis hijos, presentándome como un obstáculo para su progreso, una vergüenza que debía ser erradicada. Recuerdo una vez que la escuché decir a Sofía por teléfono: «Ya es hora de que el viejo entienda que no puede ser una carga para siempre». Esas palabras me golpearon como un puñetazo, confirmando lo que mi corazón ya sospechaba. Su abandono no era solo indiferencia, era una estrategia calculada para librarse de mí, orquestada con frialdad y sin el menor atisbo de compasión filial. La constante sensación de ser un estorbo, un peso muerto en sus vidas, empezó a calar hondo en mí, a pesar de mi resistencia. Me encontraba a veces dudando de mi propio valor, sintiendo que tal vez ellos tenían razón, que yo era una reliquia del pasado que solo ocupaba espacio. Pero cada vez que esos pensamientos oscuros invadían mi mente, una chispa de mi antigua dignidad se encendía, recordándome quién era yo antes de que ellos me despojaran de todo. Yo era Eduardo, el carpintero que construyó con sus propias manos no solo muebles, sino un hogar y un futuro para ellos. Esa chispa me impedía rendirme del todo. Me obligaba a levantarse cada mañana y seguir adelante, aunque el camino fuera solitario y doloroso. La injusticia se había vuelto tan profunda, tan palpable, que ya no podía ser ignorada. No era solo el dolor del abandono, era la rabia silenciosa de ver cómo mi vida se desmoronaba, mientras ellos prosperaban sobre mis sacrificios. El brillo en sus ojos, antes lleno de inocencia, ahora reflejaba una ambición desmedida que me resultaba ajena, monstruosa. Una tarde, sentado en mi sillón gastado, mirando la pared desconchada, sentí una quietud extraña. La desesperación dio paso a una especie de claridad fría. Si ellos habían decidido borrarme de sus vidas, yo también tenía el derecho de decidir mi propio camino, de proteger lo poco que me quedaba, incluso si eso significaba cortar los lazos que ellos ya habían roto. Algo en mí se endureció. La chispa de resistencia se convirtió en una llama. Una tarde, mientras la luz del sol se colaba tímidamente por la ventana de mi modesto apartamento, un golpe inesperado resonó en mi puerta, un sonido ajeno a la monotonía de mi soledad. Era un hombre elegante, con un traje impecable y una sonrisa que me pareció demasiado forzada, un brillo de interés calculador en sus ojos. Se presentó como representante de una gran constructora y sin rodeos empezó a preguntar sobre el pequeño terreno que había heredado de mis abuelos, aquel pedazo de tierra olvidado que siempre consideré insignificante, un vestigio de un pasado que nadie parecía recordar. Sus palabras, aunque amables, traían consigo una extraña urgencia, una insistencia que encendió una alarma silenciosa en mi interior. Fue el primer indicio, una grieta en la pared de mi resignación, el presagio de que algo importante estaba a punto de cambiar.
algo que mis hijos no podrían ignorar. La conversación fue breve, pero sus implicaciones resonaron en mí mucho después de que el hombre se marchara, dejando una tarjeta de visita que observé con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Pocos días después, el teléfono, que solía permanecer mudo, cobró vida con una llamada inesperada. Era Ricardo, mi hijo, con un tono que no le reconocía, una voz inusualmente dulce y preocupada que intentaba sonar sincera. «Papá, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. ¿Todo bien por ahí?» Sus preguntas eran superficiales, pero su interés repentino era como un jarro de agua fría, una actuación tan obvia que me revolvió el estómago. Sabía que su repentina preocupación no era genuina, sino el eco de alguna noticia que había llegado a sus oídos. La semilla de la avaricia que creía dormida empezaba a germinar. Luego vino Sofía, con una llamada similar, llena de un afecto forzado que contrastaba con meses de silencio y excusas vacías. «Papá, he estado tan ocupada, pero te he extrañado mucho. ¿Te gustaría que te llevara a cenar, como en los viejos tiempos?» La invitación, teñida de un remordimiento que no sentía, era una farsa evidente. Reconocí la melodía de su estrategia. Sus palabras eran como miel, pero sus intenciones, lo sabía, estaban envenenadas por el interés. Me preguntaba cómo podían ser tan descarados, tan transparentes en su hipocresía, como si mi vejez me hubiera robado la capacidad de discernir la verdad de sus mentiras. Acepté la invitación, no por reconciliación, sino para observar de cerca este nuevo y preocupante capítulo de su codicia. La cena, en un restaurante de lujo que jamás habría pisado por mi cuenta, fue un espectáculo grotesco de falso cariño. Sofía y Ricardo competían por mostrarme atenciones, por llenarme el plato con exquisiteces que apenas podía probar, mientras Carmen, la esposa de Ricardo, me sonreía con una dulzura empalagosa que me daba escalofríos. Hablaban de lo mucho que me querían, de lo arrepentidos que estaban por su distanciamiento, de cómo la vida moderna era tan absorbente. Sus ojos, sin embargo, no mentían. Escudriñaban cada uno de mis gestos, buscando algo, alguna señal. Sabía que estaban esperando el momento oportuno para atacar, para desvelar la verdadera razón de su repentino regreso, y yo, en silencio, me preparaba para el golpe, sintiendo una mezcla de tristeza y una extraña, fría satisfacción. La conversación, que hasta entonces había girado en torno a banalidades y falsos arrepentimientos, empezó a tomar un giro predecible. Ricardo, con una pose de preocupación, inquirió: «Papá, ¿tienes todos tus papeles en orden? Nos preocupa que, con tu edad, pueda haber algún problema. Con tus propiedades, ya sabes, por si necesitas ayuda». Sofía, por su parte, añadió con un tono casual, pero con una mirada cargada de intención: «Sí, hemos oído que hay mucho movimiento de terrenos por tu barrio, proyectos grandes. Esas cosas pueden ser complicadas, ¿verdad?». Sus preguntas, aunque disfrazadas de cuidado filial, eran dardos directos a mi secreto, una sonda para tantear el terreno. Yo, con una calma que me sorprendió a mí mismo, respondí con evasivas, fingiendo una ligera confusión senil, disfrutando de su desesperación contenida. Carmen, la más astuta de los tres, no tardó en unirse al interrogatorio, aunque de forma más sutil y venenosa. «Don Eduardo, con lo que usted ha trabajado, no querrá que su esfuerzo se pierda, ¿verdad? Es importante tener todo bajo control, especialmente si hay algo de valor. Es por su bien, para que no se aprovechen de usted». Sus palabras, cargadas de una aparente solicitud, eran en realidad una amenaza velada, una forma de presionarme. Sentí la rabia subir por mi garganta, pero la contuve. La frialdad de su cálculo, la forma en que manipulaban el afecto para su beneficio, era repugnante. Me di cuenta de que su retorno no era un acto de amor, sino una estrategia para despojarme de lo único que me quedaba y que ahora había adquirido un valor incalculable. En esos días, cada interacción con ellos era una batalla silenciosa, un juego de ajedrez donde cada uno movía sus piezas con cautela. Yo les ofrecía la imagen de un anciano ingenuo, ligeramente confundido, mientras ellos, con sus sonrisas forzadas y sus preocupaciones crecientes, intentaban sonsacarme información,
Pero detrás de mi fachada de fragilidad, mi mente trabajaba sin descanso. La dignidad que me habían arrebatado, la chispa de resistencia que había encendido en mi soledad, ahora se había transformado en una llama decidida. No solo no les daría lo que querían, sino que usaría esa fortuna para demostrarles que hay valores que el dinero no puede comprar y que la justicia, a veces, llega de las maneras más inesperadas, golpeando a la puerta de quienes creyeron que podían pisotearla impunemente. Después de aquella cena, las llamadas y visitas se multiplicaron de forma descarada, una avalancha de preocupación que me asfixiaba, cada vez más insistente, como si el tiempo se les agotara. Ricardo y Sofía, antes tan esquivos, ahora aparecían sin previo aviso, trayendo comida que apenas probaba o pequeños regalos que escondían una agenda. Sus conversaciones giraban en torno a mi salud, a mi bienestar, pero sus ojos delataban la verdadera obsesión. El terreno, siempre el terreno. Era una farsa tan obvia que me resultaba ofensiva, un teatro burdo donde yo era el único espectador consciente de la hipocresía. Sentía cómo la presión aumentaba, cómo sus sonrisas se tensaban cuando yo respondía con evasivas, cuando fingía no entender la magnitud de lo que insinuaban. Una danza macabra de avaricia y desprecio que me hacía sentir aún más solo, a pesar de su presencia. No tardaron en pasar de las insinuaciones a las acciones más directas. Un día, Ricardo se presentó con unos papeles, supuestamente para organizar mi pensión, pero entre ellos se colaban documentos con términos legales sobre propiedades, sobre herencias, sobre gestión de bienes. «Papá, es por tu seguridad», repetía con una voz untuosa que me daba escalofríos. Sofía, por su parte, sugirió acompañarme al notario para ponerme al día con mi testamento, insinuando que era lo más prudente a mi edad, con un tono que mezclaba falsa solicitud y una prisa apenas disimulada. Era un asalto coordinado, un cerco que se estrechaba alrededor de mi pequeña parcela de dignidad, intentando forzarme a ceder lo que ellos creían que les pertenecía por derecho, sin el menor respeto por mi voluntad o mi vida. Cada una de esas visitas, cada llamada, era una puñalada silenciosa que se clavaba más hondo en mi viejo corazón, pero también forjaba mi espíritu con una determinación inquebrantable. Me dolía ver en lo que se habían convertido, cómo la ambición había carcomido cualquier rastro de los niños que crié con tanto amor y sacrificio. Pero esa tristeza se mezclaba con una rabia fría, una indignación que me impulsaba a no ceder, a proteger lo que me quedaba de ellos. Observaba sus movimientos, sus tácticas, analizando cada palabra, cada gesto, como un viejo zorro acorralado que, lejos de rendirse, planea su contraataque con astucia, sabiendo que la victoria no sería solo monetaria, sino una cuestión de dignidad y de justicia para el alma. Carmen, la esposa de Ricardo, era la más agresiva en esta nueva ofensiva. Sus llamadas eran más frecuentes, sus preguntas más directas, casi exigencias veladas. «Don Eduardo, ¿no cree que lo mejor sería poner todo esto en manos de alguien de confianza, alguien de la familia que pueda manejarlo por usted? No querrá que extraños se aprovechen de su buena fe», decía con una voz que pretendía ser dulce, pero que escondía una amenaza. Ella era el motor de su avaricia, la que empujaba a mis hijos a ser aún más descarados, a cruzar límites que antes quizás hubieran dudado. Su influencia era venenosa, transformando a mis propios hijos en meros peones de su codicia, cegados por la promesa de una riqueza fácil y sin esfuerzo, pisoteando cualquier rastro de moralidad que les quedara. Pero mientras ellos tejían su red de engaños y presiones, yo no me quedaba de brazos cruzados. En secreto, con la ayuda de un viejo amigo que conocí en la carpintería, un abogado retirado que siempre me tuvo aprecio, empecé a mover mis propias fichas. No les di detalles, solo le pedí consejos sobre cómo asegurar mi patrimonio de forma que nadie pudiera manipular mi voluntad, que mi legado fuera respetado. Fue un proceso lento, discreto, alejado de la mirada escrutadora de mis hijos, un acto de rebeldía silenciosa que me devolvía una pizca de control sobre mi vida. La chispa de resistencia se había convertido en una estrategia bien pensada, una forma de asegurar que, al final,
la dignidad prevaleciera sobre la codicia y que mi historia no terminara con una derrota, sino con una lección. La invitación para el gran encuentro no tardó en llegar. Un segundo, cena de reconciliación, esta vez con un tono de ultimátum apenas disfrazado. «Papá, tenemos que hablar seriamente de todo esto. Queremos ayudarte a que estés tranquilo», dijo Sofía con una formalidad que no le conocía, como si estuviera cerrando un negocio importante. Sabía que ese era el momento que habían estado esperando, el asalto final, donde esperaban que yo, un viejo cansado, cediera bajo su presión. Acepté, con una calma que los desconcertó, pero con una determinación férrea en mi corazón. Esta vez no sería un espectáculo de falsa compasión, sino el escenario donde se desvelarían las verdades más crudas, donde su avaricia se enfrentaría a una realidad que no esperaban. En los días previos a ese encuentro, una quietud extraña me invadió. Ya no sentía la punzada de la tristeza o la rabia constante. En su lugar había una serenidad, una claridad mental que solo se alcanza cuando uno ha tomado una decisión definitiva y se ha liberado de un peso. Revisé. La noche de la reconciliación se celebró en el mismo restaurante ostentoso de antes, pero esta vez el aire no estaba cargado de falsas sonrisas, sino de una tensión apenas contenida, un silencio expectante que era más elocuente que cualquier palabra. Mis hijos, Sofía y Ricardo junto a Carmen, se sentaron frente a mí, sus rostros una mezcla de impaciencia y una dulzura forzada que ya no me engañaba. Habían organizado todo con una precisión quirúrgica, desde el menú selecto hasta el ambiente supuestamente íntimo, creyendo que me tendrían justo donde querían, un viejo maleable listo para ceder a sus caprichos. Pero yo, Eduardo, el carpintero, el padre abandonado, había pasado las últimas semanas afilando mi propia estrategia, y mi corazón, aunque adolorido, estaba blindado con una determinación que ellos jamás podrían comprender, una llama que ardía más fuerte que cualquier codicia. Los primeros minutos fueron un desfile de cumplidos vacíos y preguntas superficiales sobre mi salud, sobre mi bienestar, sobre lo mucho que me habían extrañado. Sofía, con su impecable traje de empresaria, intentó iniciar la conversación sobre asuntos importantes, refiriéndose de forma velada al terreno con una delicadeza que no le era propia. Ricardo, menos sutil, ya tenía una carpeta de documentos sobre la mesa con el pretexto de organizar mis finanzas y asegurarse de que todo estuviera en orden para mi futuro. Carmen, la titiritera en la sombra, me observaba con una mirada calculadora, una sonrisa fija que no llegaba a sus ojos, esperando el momento de la estocada final, de verme firmar la sentencia de mi propia desposesión. Mientras ellos hablaban, sus voces convertidas en un zumbido distante, mi mente viajaba a un pasado no tan lejano, a noches, en vela construyendo una cuna para Sofía, a las horas interminables enseñándole a Ricardo a manejar el martillo, compartiendo la sabiduría de mis manos. Recordaba sus risas, sus abrazos, los sueños que tejimos juntos en torno a una mesa humilde, y el contraste con la escena actual, con sus ojos llenos de avaricia y sus palabras huecas, me golpeó con una fuerza abrumadora. La tristeza que sentía no era por mí, sino por ellos, por los niños inocentes que una vez fueron y que la ambición había transformado en extraños sin alma. Esa punzada de dolor, sin embargo, solo sirvió para reafirmar mi resolución, para darme la fuerza necesaria para el acto que estaba a punto de ejecutar. Fue en ese instante, en medio de su torpe danza de la avaricia, que decidí que ya era suficiente. Con una lentitud deliberada que ellos confundieron con senilidad, saqué de mi bolsillo interior una pequeña fotografía en blanco y negro, descolorida por el tiempo y el constante roce de mis dedos. Era una imagen de mi esposa y yo jóvenes sonriendo, con Sofía y Ricardo pequeños, aferrados a nuestras manos, en aquel mismo terreno que ahora se disputaban como buitres. La puse sobre la mesa, en silencio, y el efecto fue inmediato. Sus sonrisas se congelaron, sus miradas se desviaron de los documentos a la foto, y por un instante, un fugaz destello de algo parecido a la vergüenza cruzó los ojos de Sofía, antes de que Ricardo, impaciente, intentara restarle importancia.
Mi voz, cuando finalmente hablé, fue baja pero firme, resonando con una autoridad que no usaba desde hacía años, una voz que no les permitía interrupciones. Esta foto, comencé señalando la imagen, es un recordatorio de lo que una vez fuimos, de los sacrificios que hicimos, de la vida que construimos con amor y con esfuerzo. Ustedes me hablan de preocuparse por mi futuro, por mi bienestar, pero sus ojos solo ven el valor de un trozo de tierra. No han venido a pedir perdón por el abandono, por el desprecio, por los meses de silencio que me dejaron solo con mis recuerdos. Han venido a reclamar lo que creen que les pertenece por derecho, sin haber movido un solo dedo, sin haber derramado una sola lágrima por el Padre que una vez lo dio todo por ustedes. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor, pesado, roto solo por el murmullo lejano del restaurante. Sus caras, antes tensas por la expectación, se desfiguraron con la incredulidad y la rabia. Ricardo, el primero en recuperarse, intentó replicar con una excusa, con una ofensa, pero lo detuve con un gesto de la mano, con una mirada que ya no era la del viejo ingenuo. No necesitan preocuparse por el terreno, continué, mi voz inquebrantable, ni por mi testamento. Hace semanas, cuando el interés de esa constructora se hizo evidente y coincidentemente ustedes reaparecieron, ya tomé mis propias decisiones. La escritura de esa tierra, la verdadera y única fortuna que poseía, ya no está a mi nombre. Fue donada, toda ella, a una fundación que ayuda a ancianos abandonados, a personas que, como yo, saben lo que es sentirse desechado por la propia sangre. La bomba había estallado. La expresión en sus rostros fue un cuadro de horror, de incredulidad absoluta, seguida por una furia descontrolada. Sofía se levantó de golpe, su silla arrastrándose ruidosamente por el suelo, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre, incapaz de articular una palabra coherente más allá de un sordo grito de «No puede ser». Ricardo, con los puños apretados, empezó a balbucear acusaciones, a llamarme viejo loco, desagradecido, mientras Carmen, con una rabia fría y calculadora que la desfiguraba por completo, me miraba con un odio visceral, como si yo fuera el ladrón de sus sueños de riqueza fácil. En ese instante, su fachada de afecto se desmoronó por completo, revelando la verdadera y horrible naturaleza de su avaricia, una imagen que se grabaría en mi memoria para siempre, confirmando que la dignidad, al final, sí que tiene un precio, y ellos lo acababan de pagar. La noche de la revelación, el silencio que siguió a mis palabras, ese vacío en el restaurante, resonó más fuerte que cualquier grito. Sus caras, antes llenas de una falsa dulzura, se desfiguraron con una rabia y una incredulidad que no intentaron ocultar. Al dejarlos allí, abandonados a su propia avaricia, sentí un peso inmenso levantarse de mi alma. Caminé de vuelta a casa bajo las farolas viejas, y el aire frío de la noche me pareció una caricia, una bienvenida a la libertad. No era una victoria triunfante, porque el dolor de un padre traicionado nunca se borra por completo, pero sí era la reafirmación de mi dignidad, la certeza de haber actuado con justicia. Había protegido la memoria de mi esposa y mi propio valor. Supe que mi vida, aunque solitaria, empezaba un capítulo nuevo y auténtico, lejos de la sombra de su ingratitud. La ruptura era definitiva, y con ella, la oportunidad de construir un futuro solo para mí, libre de sus ataduras egoístas. Con esa nueva claridad, no perdí el tiempo en lamentaciones. Al día siguiente, me reuní nuevamente con mi amigo, el abogado, y juntos pusimos en marcha la maquinaria para formalizar la donación. No solo entregué el terreno a una fundación de apoyo a ancianos, sino que, con una parte de su valor, establecí una pequeña fundación a nombre de mi querida esposa, Elena. Su propósito sería brindar refugio y asistencia legal a personas mayores en situación de vulnerabilidad o abandono para que nadie más tuviera que pasar por lo que yo viví. Era una forma de honrar su memoria, de transformar el dolor en un legado de esperanza. Sentí una alegría profunda y genuina al ver cómo mi fortuna secreta, que ellos tanto codiciaron, se convertía en un faro de ayuda para otros,
un acto de justicia poética que me llenaba el alma de un propósito renovado, una razón para levantarme cada mañana con una sonrisa. Mi pequeño apartamento, antes un refugio de soledad, empezó a llenarse de una luz distinta. Los viejos amigos de la carpintería, aquellos que nunca me abandonaron, se acercaron aún más, compartiendo cafés, historias y la simple compañía que tanto había echado de menos. Gracias a la fundación, conocí a muchas personas maravillosas, tanto beneficiarios como voluntarios, que me acogieron con un cariño sincero, sin esperar nada. Sus sonrisas, sus agradecimientos, eran el verdadero tesoro, el eco de un afecto que mis hijos habían olvidado por completo. Empecé a participar en actividades, a compartir mi experiencia y mis conocimientos de carpintería, sintiéndome útil y valorado de nuevo. La risa volvió a mi vida, una risa auténtica, sin la amargura de la traición. Aprendí que la verdadera familia no siempre es de sangre, sino de corazón, de aquellos que te tienden una mano cuando más lo necesitas, de quienes te ven como un ser humano valioso, no como un estorbo o un medio para sus fines. Para Sofía y Ricardo, las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. No solo perdieron la fortuna que creían segura, sino que su reputación tan cuidadosamente construida se desmoronó. La historia de el viejo que donó su herencia se corrió como la pólvora, mezclada con los rumores de su abandono y avaricia. Las miradas de lástima o desprecio de sus conocidos empezaron a pesar sobre ellos. Los contactos de negocios de Ricardo se volvieron esquivos, sus grandes proyectos se estancaron. Sofía, que vivía de la imagen, vio cómo su fachada de empresaria exitosa y mujer de familia se agrietaba, revelando la crueldad que había debajo. La ironía era amarga. Habían renegado de su padre por vergüenza a su pobreza, y ahora su propia avaricia los exponía a una vergüenza mucho mayor, una que el dinero no podía comprar ni ocultar. Carmen, la instigadora principal, fue la que peor lo llevó. Su sueño de una vida de lujo sin esfuerzo se desvaneció de golpe, y su frustración se volcó en Ricardo, convirtiendo su matrimonio en un campo de batalla constante. Las discusiones eran feroces, llenas de reproches y acusaciones mutuas sobre quién había tenido la culpa de la pérdida de la fortuna. La relación entre Sofía y Ricardo también se fracturó irreparablemente. Antes los unía la conveniencia y el interés. Ahora solo quedaba el resentimiento. Se culpaban el uno al otro por no haber asegurado el terreno a tiempo, por no haber manipulado lo suficiente, por no haber visto venir mi jugada. Sus vidas, antes superficialmente perfectas, se llenaron de una amargura y una desconfianza que los consumía desde dentro, una justicia silenciosa que les cobraba la cuenta de su ingratitud. Hoy miro hacia atrás y siento una paz que el dinero jamás podría haber comprado. Mis hijos eligieron la riqueza material sobre el amor y la dignidad, y pagaron un precio que va más allá de lo económico. Perdieron la oportunidad de tener un padre, un legado de valores y la paz. Yo, en cambio, encontré una nueva familia, un propósito y la certeza de que la bondad, al final, siempre encuentra su camino. La vida a veces es sabia en sus maneras de ajustar cuentas y lo hace de formas que nadie espera. Esta historia es un testimonio de que la dignidad y el amor genuino son las verdaderas riquezas. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autoconfianza y resiliencia, por favor, comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando no es lo que los demás esperan de ti. Gracias por escuchar. La noche de la revelación, el silencio que siguió a mis palabras en aquel restaurante resonó más fuerte que cualquier grito. Sus caras, antes llenas de una falsa dulzura, se desfiguraron con una rabia y una incredulidad que no pudieron ocultar. Al dejarlos allí, abandonados a su propia avaricia, sentí un peso inmenso levantarse de mi alma. Caminé de vuelta a casa bajo las farolas viejas, y el aire frío de la noche me pareció una caricia, una bienvenida a la libertad. No era una victoria triunfante, porque el dolor de un padre traicionado nunca se borra del todo,
pero sí era la reafirmación de mi dignidad, la certeza de haber actuado con justicia. Había protegido la memoria de mi esposa y mi propio valor. Supe que mi vida, aunque solitaria, empezaba un capítulo nuevo y auténtico, lejos de la sombra de su ingratitud. La ruptura era definitiva, y con ella la oportunidad de construir un futuro solo para mí, libre de sus ataduras egoístas. Con esa nueva claridad, no perdí el tiempo en lamentaciones. Al día siguiente, me reuní nuevamente con mi amigo, el abogado, y juntos pusimos en marcha la maquinaria para formalizar la donación. No solo entregué el terreno a una fundación de apoyo a ancianos, sino que, con una parte de su valor, establecí una pequeña fundación a nombre de mi querida esposa, Elena. Su propósito sería brindar refugio y asistencia legal a personas mayores en situación de vulnerabilidad o abandono para que nadie más tuviera que pasar por lo que yo viví. Era una forma de honrar su memoria, de transformar el dolor en un legado de esperanza. Sentí una alegría profunda y genuina al ver cómo mi fortuna secreta, que ellos tanto codiciaron, se convertía en un faro de ayuda para otros, un acto de justicia poética que me llenaba el alma de un propósito renovado, una razón para levantarme cada mañana con una sonrisa. Mi pequeño apartamento, antes un refugio de soledad, empezó a llenarse de una luz distinta. Los viejos amigos de la carpintería, aquellos que nunca me abandonaron, se acercaron aún más, compartiendo cafés, historias y la simple compañía que tanto había echado de menos. Gracias a la fundación, conocí a muchas personas maravillosas, tanto beneficiarios como voluntarios, que me acogieron con un cariño sincero, sin esperar nada. Sus sonrisas, sus agradecimientos, eran el verdadero tesoro, el eco de un afecto que mis hijos habían olvidado. Empecé a participar en actividades, a compartir mi experiencia y mis conocimientos de carpintería, sintiéndome útil y valorado de nuevo. La risa volvió a mi vida, una risa auténtica, sin la amargura de la traición. Aprendí que la verdadera familia no siempre es de sangre, sino de corazón, de quienes te tienden una mano cuando más lo necesitas, de quienes te ven como un ser humano valioso, no como un estorbo ni un medio para sus fines. Para Sofía y Ricardo, las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. No solo perdieron la fortuna que creían segura, sino que su reputación, tan cuidadosamente construida, se desmoronó. La historia de el viejo que donó su herencia se corrió como la pólvora, mezclada con los rumores de su abandono y avaricia. Las miradas de lástima o desprecio de sus conocidos empezaron a pesar sobre ellos. Los contactos de negocios de Ricardo se volvieron esquivos. Sus grandes proyectos se estancaron. Sofía, que vivía de la imagen, vio cómo su fachada de empresaria exitosa y mujer de familia se agrietaba, revelando la crueldad que había debajo. La ironía era amarga. Habían renegado de su padre por su pobreza, y ahora su avaricia los exponía a una vergüenza mucho mayor, una que el dinero no podía comprar ni ocultar. Hoy, miro hacia atrás y siento una paz que el dinero jamás podría haber comprado. Mis hijos eligieron la riqueza material sobre el amor y la dignidad, y pagaron un precio que va más allá de lo económico. Perdieron la oportunidad de tener un padre, un legado de valores y la paz. Yo, en cambio, encontré una nueva familia, un propósito y la certeza de que la bondad al final siempre encuentra su camino. La vida, a veces, es sabia en sus maneras de ajustar cuentas y lo hace de formas que nadie espera. Esta historia es un testimonio de que la dignidad y el amor genuino son las verdaderas riquezas. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autoconfianza y resiliencia, por favor, comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando no es lo que los demás esperan de ti. Gracias por escuchar.